Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta serie de webinars sobre el 2020 y los nuevos ambientes laborales, organizado por la Unidad de Relaciones Públicas e Información de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Este día contamos con la presencia de la licenciada Ana Concepción Irías, socia fundadora del Bufete Interlegal, graduada de la licenciatura de Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, abogado, notario con énfasis en prácticas de derecho mercantil, litigaciones y solución alterna de conflictos. Ha sido catedrática universitaria con programa de certificación de Legal Issues of International Business impartido por Georgetown University Law Center y el INCAES. Contamos esta tarde con la licenciada Irías y le agradecemos su presencia. Le solicitamos a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados y encenderlos solo al momento de las preguntas. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por compartir conmigo esta información. Este programa tiene por finalidad darles un poco de inquietud, sobre las regulaciones que pueden enfrentar los emprendedores en los negocios. Creo que históricamente siempre ha sido el emprendedurismo una faceta importante para los jóvenes y en nuestro país sobre todo, pero en los últimos tiempos creo que han sentado o han generado condiciones más importantes para que consideremos lo que tenemos que hacer una vez que vamos a emprender los negocios. Un poco en el detalle que quisiéramos compartir con ustedes es que deben de entender que un negocio implica cualquier tipo de actividad que el ser humano realice con fines lucrativos. Eso implica la creación de ideas o implica la creación de bienes o productos tangibles. Es decir, que muchas veces la primera consulta o la primera duda que tienen los emprendedores es si una simple idea o una simple creación intelectual o realizar un poema o hacer una canción o dedicarse a otro tipo de actividades materiales como crear productos, cerámica o hacer pintura, constituye un tipo de emprendedurismo. Y en efecto, estamos frente a una situación en la que podemos encontrar que todo ese tipo de actividades pueden tener dentro de lo que es la esfera comercial un acogimiento que pueda permitir crear un nuevo negocio. Estamos en una era en la que todos sabemos de que negocios que hubieran parecido implicables o inimaginables en otros tiempos, como crear una plataforma para obtener servicios a domicilios o crear una plataforma para recibir transporte, o como se creó en algún momento una red social, pudiera constituir una forma de hacer negocios. Hoy nadie tiene duda que una buena idea puede ser el cambio en la vida para un emprendedor. Y eso es importante que podamos enfocarle como en la regulación y la protección de las mismas. La falta de protección de una buena idea puede ser que un emprendedor desde el inicio pierda todo el esfuerzo que ha hecho dentro de ese esquema. Por eso es que queremos plantearle la posibilidad de que considere que el estar legalmente asesorado, que no va a implicar en absoluto la contratación de una gran firma de abogados, sino tener una asesoría básica sobre temas legales o temas de asesoría de negocios o temas fiscales, puede ser algo que tenga poco costo, pero que al final le genere una gran cantidad de beneficios al emprendedor, porque pueda permitir protegerle todo lo que son sus ideas y sus creaciones. Quizás con este preámbulo y dejando sentado que es un poco generarle la conciencia de lo importante que es legalizar los negocios, vamos a empezar un poco a definir cómo se hacen los negocios. En la práctica, muchas veces, como en el caso de su servidora, que optamos por el ejercicio o por tomar una práctica o una profesión cuya finalidad es el ejercicio libre de la misma. Hay muchas de las profesiones que imparten las universidades de todo el país que lo que va a hacer es que el profesional al salir tenga la opción de ser un emprendedor. ¿Por qué? Porque la práctica de la profesión o la elección libre de la profesión en sí mismo nos convierte en emprendedores. Hace muchos años, pienso en el primer día que tuve que enfrentarme a la decisión de atender a un cliente, de ofrecer un servicio, cómo le ofrezco el servicio, y la pregunta básica, cómo le cobro, cómo me instalo, cómo me convierto en una entidad personal o jurídica que brinde servicio. En aquel momento que estamos formados como abogados, aún así, frente a esa formación,
nos damos cuenta que carecemos de un montón de conocimientos y ideas básicas que pueden permitirnos tener un montón de facilidad en negocios. Y en ese momento es que obviamente en la práctica hemos ido avanzando mucho sobre ese esquema y hemos ido desarrollando nuestra práctica profesional, hemos ido solucionando en el camino ese tipo de necesidades. Pero la finalidad de este esquema es que usted pueda desde este momento, desde este preciso momento, obtener esa visión de los negocios. Y en ese punto, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es cómo puedo estructurar, cómo puedo iniciar, cómo puedo definir mi estructura de emprendimiento. La primera pregunta básica en esto es, yo soy un emprendedor solo, estoy haciendo solo un negocio, tengo una visión sola de poner un pequeño comercio o de generar una idea, o tengo un grupo de personas con las que puedo vincularme para hacer este emprendimiento. Si estamos frente al primer caso, que soy una persona individual que tengo una idea o que crea un producto o que presta un servicio, estoy frente a lo que nosotros llamamos una empresa propia o una sociedad. Algunos tratadistas en estos temas le llaman el autoempleado, ¿verdad? Trabajo para generar mi propio negocio y mi propio ingreso. Y en ese esquema, yo soy una persona que está individualmente generando un servicio o un producto. Y puede suceder también el caso que estemos frente a otro grupo de personas, que vamos a ver más adelante que pueden tener características distintas, y que ese grupo de personas aporten diferentes esquemas dentro de un concepto a lo que en materia legal nosotros le llamamos una entidad jurídica para brindar servicios. En nuestro país podemos emprender negocios dentro de las dos formas. Como una persona individual y como una persona colectiva podemos estar dentro de lo que es la prestación de servicios. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hablar en primer lugar, ¿sí? sobre lo que es la forma de hacer negocios de manera individual. ¿Qué es lo que implica esto? Vamos a entender que dentro de lo que es la prestación de un servicio de manera individual, la ley me permite que yo me inscriba o me registre como una persona que brinda ciertos servicios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en eso? Primero, definir qué giro de negocio es el que nosotros estamos. Teniendo claro nuestra idea creativa, lo primero que nos va a asesorar el experto, en este caso es decir, usted está dentro del grupo de prestación de servicios, dentro del transporte, dentro de la subcontratación, dentro de un esquema de restaurantes, y vamos a tener que inscribirnos en el Ministerio de Hacienda para obtener una identificación tributaria y entender en ese momento que generamos un esquema que nos identifica frente al fisco como una persona que tenemos ya una visión jurídica dentro de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa inscripción? Vamos a ir de nuevo, ya con ese esquema de registro, al registro de comercio para obtener lo que se llama una matrícula de comerciante individual. Esa matrícula de comerciante individual me permite generar o establecer que yo tengo la calidad de persona que se dedica a la realización o prestación de servicios dentro del giro que lo establezcamos. En este esquema, debo reiterar, esto corresponde cuando es una sola persona la que está haciendo el emprendedurismo, es una sola persona la que tiene el negocio y la que quiere generar todo lo que es la idea creativa de sus actividades. Puede suceder que no seamos una persona la que estemos haciendo el negocio. Y es como un poco para contextualizar lo que sucedió, por ejemplo, hace muchos años, de la firma que formó parte, fuimos un grupo de mujeres que decidimos unir nuestros esfuerzos para emprender en ese momento el desarrollo de una actividad jurídica. Y en ese momento, como no éramos solo una persona la que estábamos interesadas en este desarrollo comercial, profesional, tuvimos que generar una entidad societaria. Ustedes me preguntarán, ¿cómo vamos a hacer para crear una entidad societaria? Esto es muy fácil. En nuestro país existe un mecanismo para crear entidades societarias y a diferencia de lo que muchas personas piensan, que para tener una sociedad o para crear una entidad jurídica se necesita tener una inversión, $100,000, $50,000, $300,000, $1,000,000 para hacer una sociedad, es importante señalarles que no se requiere en nuestro país tener esas grandes cantidades para poder hacer una entidad societaria. Nuestro sistema normativo está diseñado perfectamente para que un emprendedor pueda, desde el momento en que hace un acuerdo con otros, tener una sociedad con un poco costo de inversión inicial.
porque justamente estamos desarrollados, nuestro sistema está desarrollado para que podamos integrar nuestras ideas sin que tengamos que referirnos siempre a grandes inversiones de capital. ¿Cómo funciona o cómo puedo yo asociarme con otros? En eso es importante que los emprendedores puedan entender que dentro de las estructuras societarias, nuestro sistema jurídico reconoce que pudieran existir inversionistas, es decir, que puedan existir socios que aportan capital y socios que aportan ideas. ¿Qué es lo que implica eso? Que usted como emprendedor, si usted tiene una idea creativa y de pronto usted no tiene la inversión inicial necesaria que se tiene, usted puede vincular su idea creativa con otro grupo de personas y algunos pueden aportar capital y otros pueden aportar ideas. Y eso permite generar un tipo de entidad social donde usted va a tener la participación de acuerdo a lo que corresponde. Porque otra de las cosas importantes que el emprendedor tiene que saber es que se le permite perfectamente como socio. Si hay un problema de sonido, no sé si me están escuchando bien, si hay un problema de sonido o prefieren que si me están escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, se la escucha, licenciada. Ok, perfecto. Sí. Ahora sí. Espero que me escuchen mejor. Entonces, volviendo al esquema de las entidades societarias, podemos expresar que las entidades societarias nos permiten que hayan socios que aportan capital y socios que aportan ideas. Eso es muy importante porque muchas veces podemos tener una idea creativa y podemos tener toda una visión del emprendedurismo que tenemos, pero de pronto dudamos cómo vamos a obtener o cómo vamos a lograr hacerlo si eso requiere una gran cantidad de inversión en dinero o una poca cantidad de inversión en dinero. En el tema de la estructura de un emprendimiento societario, usted puede encontrar o puede buscar un diseño que le permita buscar tanto inversionistas de carácter personal que tengan ideas creativas igual que usted, pero también le permite buscar un socio que no tenga la idea creativa que usted tiene, pero que tenga el capital para apoyarlo. Y eso le permite crear sociedades de manera distinta. Una de las preguntas que también me hacen frecuentemente los emprendedores, me consultan si al asociarse tienen que tener todos los mismos derechos y todas las mismas condiciones. En efecto, la ley nos permite que hayan sociedades que se les permita a cada uno o a cada uno de los miembros de los socios tener diferentes participaciones. ¿Qué implica eso? Que los socios podrán tener, por decir algo en una sociedad, si alguien invirtió más tiempo o más dinero, pueda tener una participación mayor frente al otro. ¿Qué significa? Que usted puede perfectamente, cuando inicia un acuerdo con sus socios, verificar y decirle: mi idea creativa tiene un valor, mi idea creativa aporta mucho más y tu idea creativa aporta menos, y integrar un acuerdo societario donde, dependiendo del valor que tenga cada idea creativa, usted pueda en ese momento decidir qué participación tiene cada socio. Como vamos a ver más adelante, esto es muy importante porque nosotros podemos en ese momento, en esa asesoría inicial que verifiquemos, establecer cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo quiero yo tener mi acuerdo societario con los demás? Quiero que estemos a partes iguales, quiero que estemos en proporciones distintas, y eso me va a permitir a mí conocer y formar la estructura societaria que más me conviene. ¿Cómo se definen las sociedades en nuestro país? Hay sociedades de personas y hay sociedades de capital. ¿Qué implica entonces dentro de eso, dentro de las sociedades para definirlas? En las sociedades de personas, lo que hacemos es integrar un grupo de seres que están brindando un negocio, que ellos mismos quieren estar juntos todo el proceso. En las sociedades de personas, nosotros decimos en la ley, en una sociedad de personas, mi relación es personal, directa, y está vinculada a una confianza que tenemos entre personas. Es decir, que esa sociedad, una vez la conformamos, nosotros queremos que las personas que la han formado permanezcan en ella. Y cambiar a esa persona que es nuestro socio implica un proceso distinto
y que requiere que todos los demás estén de acuerdo para cambiar de socio. Estas sociedades son muy adecuadas cuando la confianza o cuando el tipo de negocio quiere que yo esté siempre vinculada a ciertas personas por su honorabilidad o por su integridad o porque tienen una idea creativa importante para mí. Nuestra ley también nos permite que hagamos sociedades de capital. En las sociedades de capital no es la confianza entre las personas lo que importa, es quién tiene la capacidad económica para adquirir las acciones. Y en ese sentido, en la sociedad de capital, cada socio tiene una denominada acción y él la puede vender a quien quiera y como quiera y cuando quiera. Es decir, que usted puede haber hecho una sociedad con una persona y si esa persona decide vender su participación, usted puede terminar teniendo una vinculación con una persona distinta a la que usted hizo la socio. Entonces, en primer lugar, tenemos que dejar claro que la ley nos permite, en ambos casos, ya sea que soy un emprendedor individual o que soy un individuo o un emprendedor en forma colectiva, me permite en ambos casos generar mi emprendimiento. ¿Cuál es el costo? Y cuando hablamos de los capitales en el tipo de sociedades de personas, tanto en el tipo de sociedades de personas como en el de capital, nosotros no requerimos hacer inversiones mayores a $2,000 para formar una sociedad. La ley nos permite formar una sociedad y además de que sea ese el capital constitutivo, la ley nos permite que paguemos solamente el 5% de ese capital. Este es un proceso muy ágil si queremos emprender un negocio en forma societaria. De hecho, les estoy compartiendo ahí el link de miempresa.gov.sb, donde ustedes van a poder darse cuenta que si con una pequeña revisión del vínculo, la determinación o las reglas que me piden para hacer una sociedad son verdaderamente accesibles para cualquier tipo de emprendedurismo. Como les repito, esto implica que lo que usted necesita básicamente es tener socios en el caso de un emprendedurismo. Nuestra ley, en otros países existen las sociedades unipersonales. Nuestra ley no nos permite eso. Si usted quiere poner un emprendedurismo donde hay 2 o 3 o 4 o 5 participantes, tiene que tomar la opción de una sociedad, pero usted no puede incorporar una sociedad unipersonal, es decir, usted solo no puede ser una sociedad. Para ser una sociedad debe tener otros emprendedores que quieran compartir con usted el riesgo de la sociedad. Una pregunta frecuente es, ¿qué sucede con la obligación que tienen como accionistas dentro de la sociedad? Eso se fija en el acuerdo societario. Lo que se puede hacer con una sociedad, el giro de negocios, el capital máximo de giro de la sociedad, los derechos que tienen los accionistas, los derechos que tienen los socios, los derechos cómo impacta el capital, todo eso está definido en el documento que se hace de constitución de la sociedad. Y una vez este documento está inscrito y se registra en nuestro país, es un proceso muy ágil. Una vez usted presenta el documento en una versión completa al Centro Nacional de Registros, usted en una sola ventanilla obtiene todo lo que requiere para iniciar sus operaciones. Una pregunta frecuente es, una vez yo decido hacer una sociedad, ¿cuántos días después o cuántos meses después yo voy a estar lista para iniciar las operaciones? Esto es inmediato. Una vez usted conforma la sociedad, el trámite puede demorar un máximo de 5 días hábiles para que usted tenga todos sus documentos en línea, listos para proceder al inicio de sus operaciones. Esto es para la forma de definir, la forma en que yo voy a definir o estructurar mi emprendedurismo. Luego, es importante que consideremos que para tomar estas decisiones tenemos que entender una cosa. Todas las personas que tenemos ideas creativas o que somos profesionales o que tenemos algún tipo de prestación de servicios o creación de bienes tangibles, podemos ser muy buenos en lo que hacemos. Es decir, yo puedo ser muy buena conociendo mi práctica como abogada. Yo puedo ser muy buena conociendo, si soy médico, mi práctica como médico, o puedo ser muy buena conociendo cómo comercializar en el sitio web productos y servicios. Pero es importante una asesoría profesional. Y esto implica tener claro de que es importante que una vez tengamos la idea creativa o tengamos el concepto de lo que tenemos que emprender, debemos de buscar una asesoría. ¿Por qué es necesario que alguien nos asesore? Porque tenemos que conocer los efectos legales y los efectos financieros de las decisiones que vamos a tomar. Podemos tener, y sucede con frecuencia en casos famosos de personas que son talentosas porque son cantantes o son grandes actores o son personas que tuvieron grandes ideas creativas, pero una falla en la asesoría legal o una falla en la asesoría financiera o una falla en la asesoría fiscal puede robarse en un segundo todo el esfuerzo que un emprendedor ha hecho para generar su negocio. De ahí que uno de los consejos más importantes y uno de los tips importantes que tenemos que dar a todo emprendedor es busque asesoría.
Tenemos un esquema en el que actualmente los jóvenes y emprendedores de cualquier edad pueden tener información importante buscando sitios web oficiales como miempresa.gov, pueden buscar asesoría en temas financieros o fiscales dentro del mismo Ministerio de Hacienda. Las instituciones tienen unidad de asesorías donde nos permite conocer un poco más de las reglas o de cuáles son las condiciones bajo las cuales tenemos que hacer nuestros negocios. Entonces, es importante que una vez usted tenga clara su idea creativa, usted tenga claro también que debe destinar, que dentro de su inversión inicial de esfuerzo, debe destinar un poquito de esa inversión al tiempo y quizás en algunos casos, si vamos a optar por conformarnos jurídica y legalmente, al establecimiento de una sociedad individual, de una empresa individual o de una sociedad, y que eso va a traer aparejados ciertos costos, como el pago de aranceles de registro, como el pago de los impuestos que eso va a implicar, pero tiene que entender que ese esfuerzo que usted va a hacer, que esa asesoría que le va a implicar probablemente un cumplimiento mayor de obligaciones, a la larga tiene un gran beneficio. ¿Qué implica? Que usted va a tener una existencia jurídica y que el esfuerzo que ha hecho no va a quedar, no va a ser en vano, porque usted va a poder reflejar esa idea creativa en un concepto verdaderamente de negocios. Sí, como ya habíamos hablado de los tipos de la sociedad, sí. Permiso, sí. Una de las cosas importantes, una vez usted ha verificado cuál es la estructura que usted quiere o cuáles son el esquema que usted va a utilizar de negocios o individual o colectivo, es importante saber y analizar detalladamente en qué giro de actividades usted está. La mayoría de actividades dentro del comercio no requieren permisos especiales, es decir, que la mayoría de actividades profesionales o de servicios o creativas que puedan hacerse o tomarse como base para emprender un negocio, no requieren ningún tipo de permiso especial. Pero hay ciertas actividades o ciertas circunstancias en las que usted probablemente requiera un permiso especial. Por ejemplo, usted está planeando o usted ha creado una bebida, una cerveza artesanal que usted quiere de pronto comercializarla. Ese tipo de productos, por lo que implica el consumo, va a requerir ciertos permisos especiales y usted va a tener que, además de cumplir lo que cualquier comerciante tendría que cumplir, usted va a tener que además considerar los permisos especiales que usted va a tener que utilizar en ese tipo de actividades. Probablemente si usted tiene un negocio que recibe al público, usted va a tener que considerar también algún tipo de regulaciones sobre capacidad del uso del local, mantener ciertas reglas adecuadas para seguridad de las personas que lleguen al lugar, y tiene que considerar todo eso como una actividad que puede implicar una situación adicional a lo que implica la regulación normal de cualquier actividad. Y luego puede ser que usted quiera tener una actividad, un restaurante, un centro de convivencia donde quiera distribuir bebidas alcohólicas, y usted también tiene que considerar que en esos casos usted va a necesitar ciertos permisos adicionales diferentes a lo que se requiere si fuera un negocio, por ejemplo, un salón de belleza, que no requiere ese tipo de servicios especiales, o si de pronto usted está distribuyendo productos que tienen un giro diferente. Igual tiene que verificar si usted, por ejemplo, quiere brindar servicios de transporte o servicios de mensajería, cuáles son las condiciones o las reglas que usted va a tener que cuidar para mantener el cumplimiento de tener los vehículos o los medios de transporte bajo las reglas adecuadas que garanticen que está cumpliendo con los permisos especiales. Ese es como el tercer paso que usted debería verificar cuando usted quiera ponerse en operaciones. ¿En qué caso usted tiene que tener algún tipo de permiso especial? Luego, aquí viene quizás el tema más importante del emprendedurismo, porque justamente estamos, creo yo, en un porcentaje bastante más alto de lo que era usual. Los emprendedores están generalmente basados en ideas creativas. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo, o muchas de las cosas que van a servir de base al emprendedurismo, van a ser, sin lugar a dudas, situaciones que tienen que ver con la propiedad industrial. ¿Qué es lo que implica la propiedad industrial? Vamos a tener claro, en primer lugar, de que a diferencia de antes, que quizás estábamos acostumbrados a que todos nuestros negocios tenían que ver con hacer bienes tangibles. En la actualidad, mucho de lo que ha sucedido en los últimos años y que ha permitido la generación de situaciones especiales, más tienen que ver con la invención o con las ideas de las personas que con realizar
bienes materiales. Entonces, una de las cosas que usted tiene que preocuparse inicialmente y que es trascendental es verificar si la idea que usted está teniendo debe de estar protegida en alguno de los esquemas de propiedad intelectual. ¿Por qué debemos de verificar esto como forma inicial de nuestro negocio? En primer lugar, porque usted podría, sin darse cuenta, estar utilizando la idea creativa de otra persona y eso lo podría hacer a usted incurrir en responsabilidades legales. Es decir, que usted, sin darse cuenta, diseñe una marca, diseñe un logo, utilice una señal de propaganda o utilice algún tipo de esquema que otra persona ya haya desarrollado y que ya lo tenga además debidamente establecido, depositado o registrado según el caso dentro del Centro Nacional de Registros. Entonces, esa verificación como de parte de los puntos iniciales para un emprendedor es trascendental, porque a usted le va a permitir no establecer que no está transgrediendo la ley, pero lo más importante es que le va a permitir que nadie vaya a utilizar su idea creativa posteriormente. Son innumerables los casos en que los abogados nos hemos enfrentado donde personas han tenido ideas creativas o han diseñado marcas que rápidamente han obtenido gran posicionamiento en el mercado, pero que las personas que las diseñaron o que las crearon nunca las protegieron dentro de lo que es la propiedad intelectual. Y lamentablemente vinieron otras personas que, conociendo esa desventaja, que conociendo que no se había hecho en la protección debida de las mismas, decidieron utilizarlas indebidamente. Entonces, usted debe de proteger su marca y debe proteger su propiedad intelectual justamente para evitar que otras personas que puedan utilizar indebidamente las mismas. ¿A qué le vamos? ¿Qué es lo que yo debería de proteger? O sea, ¿qué debería de ser para mí algo que yo debería estar preocupada por proteger? Básicamente les comparto algunas ideas tomadas justamente de nuestro sitio oficial del Centro Nacional de Registros en materia de propiedad industrial, para que ustedes entiendan qué podrían ser objetos de beneficio. ¿Qué es una marca? Una marca es una señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello. ¿Qué implica esto? Si usted tiene un salón de belleza, si usted está distribuyendo algún tipo de producto o servicio, si usted está creando un esquema de negocios en un sitio web, o de pronto está utilizando algún tipo de esquema porque se ha convertido, digamos, en un influencer y de pronto está generando un comercio en las marcas y usted está teniendo un sitio que pueda ser sujeto de interés. Esa señal que las personas van a identificar como su rótulo, como lo que nosotros llamamos normalmente el rótulo que me identifica lo que estoy usando, eso es sujeto a protección. Es un sujeto, aunque usted piense que es una marca que solo tiene un triangulito y 4 colores, o usted piense que solo es un punto con 3 estrellitas arriba, o tenga un nombre que tenga ya más que una ilusión, tenga un contenido de mayor esfuerzo, eso debe ser sujeto a una protección. El nombre comercial son aquellos denominativos o mixtos que sirven para distinguir una empresa o un establecimiento. Esto se refiere al rótulo que usted puede utilizar fuera de su negocio, si usted tiene un salón de belleza o tiene una cafetería, y ese negocio que de pronto usted empezó como una cafetería común y corriente, de pronto sus productos, sus servicios o el sándwich que usted sirve logra tener una presencia tal que usted puede lograr y decir, hay miles de personas interesadas en disfrutar de sus servicios y ese nombre comercial de pronto lo utilizan. Aquí hay un caso muy reciente que lo podemos ver. Vino un establecimiento que vendía cervezas bajo ciertos esquemas de negocios y de pronto habían rótulos parecidos, semejantes en todos los lugares, porque un nombre comercial, porque un rótulo fuera de un establecimiento puede hacer creerle al público que está frente al mismo proveedor del servicio. De ahí que es importante que registremos tanto nuestra marca como el nombre comercial que implica el rótulo que estamos utilizando para el público. Y luego hay otros esquemas que son las expresiones o señales de propaganda, que son aquellos eslogans que se utilizan dentro de la actividad comercial. Hay muchos eslogans que cualquiera al escucharlo, si yo dijera un eslogan, por ejemplo, no es lo mismo que tenerlas en papel. Cualquiera puede decir, eso lo utilizó tal marca, ¿verdad? O sea, el otro más barato. Y utilizamos esas frases que cuando nos enfrentamos en el comercio nos damos cuenta que esas frases, cualquiera sabe a qué marca se refiere, con solo escuchar esa señal o esa expresión. Entonces, si tenemos una expresión que utilicemos aún en un sitio web que nos identifica o en un lugar de redes donde nosotros estamos dando un tipo de influencia y de negocios, esas expresiones o esas señales de propaganda
también pueden ser sujetas a protección dentro de lo que es la propiedad intelectual. Y luego podemos proteger los emblemas, que son signos figurativos o alegóricos que identifican a empresas o establecimientos. Hay ciertos establecimientos que tienen insignias o marcas que usted va, con solo ver esa insignia, usted va a decir, eso corresponde a tal empresa o a tal negocio. Y luego, otra cosa quizás de los más importantes, es cuando yo ya paso de estas ideas creativas a unas ideas más utilitarias, es decir, cuando yo estoy creando o, por ejemplo, estoy haciendo una transformación de ciertos productos o le estoy obteniendo de esos productos otro tipo de utilizaciones. Y en ese caso, yo también puedo proteger mis ideas mediante la patente y mediante la invención. ¿Qué es una patente? Es un título que otorga el Estado que da a su titular el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida. Aquí han habido también historias famosas dentro de la jurisprudencia y los conflictos legales, por ejemplo, de alguien que aduce haber inventado una cocina que funciona con energía solar, es decir, que el sol y las celdas que la habían generado producían el calor necesario para que funcionara, pero que de pronto, a pesar de que había hecho esa idea creativa, salió, le distribuyó a todo el mundo, se le enseñó a todo el mundo, no depositó, no hizo sus trámites para su patente, y de pronto algunas de las otras personas que vieron esa idea creativa tomaron la decisión de ir a protegerla y le quitaron el derecho de utilizar eso que había creado esa persona por no haber hecho su trámite dentro de eso. Si dentro de su emprendedurismo usted ha creado algo que usted le ha generado una utilidad o ha descubierto un esquema de funcionamiento distinto, eso es sujeto a una patente. Hoy en día, la industria dentro de las patentes, creía yo que es dentro de los emprendedores y dentro de los esquemas de negocios, de las cuestiones más fuertes que pueden hacerse para generar un emprendedurismo. Y luego, la invención, que es una solución nueva a un problema técnico que debe ser susceptible de aplicación industrial. Las vigencias para estas patentes son 20 años y no admiten ninguna prórroga. ¿Qué significa eso? Que yo puedo o generar un esquema nuevo de algo que nadie había hecho, o de pronto de algún tipo de producto que ya estaba, yo le genero otro tipo de servicio o de utilidad. Yo de pronto puedo hacer una escalera y a esa escalera le pongo un sistema que se convierte en un ascensor, o de pronto hago un ascensor y que hago que ese ascensor se convierta en una silla de ruedas. Pueden haber, son muchas cosas que podría ir cambiando dentro de la tecnología, algún tipo de prótesis o algún tipo de esquemas industriales que deben de estar sujetos a esa protección de propiedad intelectual. Aquí nos encontramos también frente al diseño industrial, que es una cuestión muy de moda, y creo que el diseño industrial dentro de las generaciones jóvenes está más que claro, ¿verdad? Que esas ideas creativas dentro de lo que es la esfera bidimensional o tridimensional generan grandes expectativas y son sujetas a protección dentro de lo que es la propiedad intelectual. Finalmente, debemos de referirnos a lo que dentro de la propiedad intelectual es los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor comprenden esa facultad que tiene el que creó ciertos productos a gozar del reconocimiento moral y a gozar del beneficio económico. ¿Qué deberíamos de pensar cuando hablamos de derechos de autor? Pensemos en la música, en las canciones, en las melodías, en los poemas, que creemos que con frecuencia, y hay grandes disputas sobre esto, porque muchas personas hacen ese tipo de creaciones, pero olvidan obtener la protección legal de las mismas. La protección legal de ese tipo de derechos es importante porque es lo que le va a permitir a usted en cualquier momento evitar que otro utilice lo que usted está utilizando y que se le reconozca a usted la circunstancia moral de que fue usted el creativo de esa idea, y además le va a permitir, si otro lo usa, poder reclamarle derechos económicos por el uso indebido de algo que usted fue el creador de esa propiedad intelectual. ¿Qué es lo primero, quizás lo más importante para un emprendedor? Ya hemos hecho una caminata rápida por todo lo que se puede registrar, pero quizás lo más importante para un emprendedor es registrar su marca, porque la marca es el primer signo distintivo que identifica a ese producto, a ese servicio que usted está utilizando. Y dentro de ese producto y ese servicio, nuestro proceso de inscripción de marca es muy ágil en nuestro país, es muy accesible, usted puede hacerlo en línea, el proceso es tan sencillo como generar una búsqueda previa. ¿Por qué hacemos una búsqueda previa? Porque usted puede estar utilizando un logo,
un esquema o una combinación de marcas que puedan ser muy parecidas a otras y puede estar lacerando los derechos de otra persona. Por eso usted se hace una búsqueda previa y en esa búsqueda previa lo que el registro le dice es que básicamente usted puede optar al inicio del trámite. Usted presenta su solicitud, agrega 15 facsímiles. Facsímiles significa 15 impresiones de la marca como usted la quiere registrar. El registro hace una calificación previa donde dice si está bien, cumple con los requisitos o no cumple, y si cumple con los requisitos, emite una publicación, que es un cartel en el que se dice que la persona Juan Pérez está registrando la marca con este distintivo. Esa publicación se realiza en el diario oficial y en un periódico de circulación, y concluye ese proceso. El registro le emite a usted un certificado que lo hace propietario, que es titular de esa marca. Con ese proceso, usted garantiza que usted tiene su marca registrada de la forma para utilizarla para su negocio. Sí. Punto número 5 para los emprendedores. ¿Qué deben de conocer? Deben de conocer de las leyes laborales. Muchas veces una de las confusiones claras sobre esto es, confundo el que es un socio estratégico con un esquema laboral. Y muchas veces cuando se inicia un negocio, de pronto comunicamos que haya por algún tipo de acciones o de servicios, buscamos al amigo y de pronto lo que queremos es que trabaje con nosotros, pero él piensa que lo que está haciendo es un socio de nosotros. Entonces es importante conocer y definir cuáles son las reglas bajo las leyes laborales. ¿Por qué? Porque tal como lo vimos para casos especiales de emprendedurismo, en materias laborales pueden haber ciertas condiciones especiales. ¿Qué significa esto? Ustedes requiere ciertas adecuaciones a leyes laborales, seguridad, higiene ocupacional, por ejemplo, si usted se está dedicando al transporte de personas, ¿qué debería de saber usted de ese negocio? Si usted está vendiendo productos que de pronto tienen que conservar la inocuidad de alimentos, ¿qué debe de pedirle al trabajador o qué exámenes debe de realizar para que estemos garantizados que cumple con esas condiciones? Y debe de conocer y dejar claro cuándo es una relación laboral y cuándo es una relación de negocios. Esto es muy importante porque de no dejar claro eso pueden haber consecuencias posteriores de reclamo que permitan o que generen la posibilidad de confundir a alguien a quien usted lo tenía como una actividad laboral, pero que él cree que porque inició con usted en el trabajo del emprendedurismo es su socio y tiene derecho a la participación, a las ganancias o al desarrollo del negocio que usted ha hecho. ¿Qué son los derechos básicos de los trabajadores que usted tendría que conocer? Es no discriminación, remuneración o salario. Usted tiene que pagar el salario. Hay en nuestro país una regulación sobre el salario mínimo y debe respetarse el salario mínimo. Es importante en el salario mínimo que usted conozca que el salario mínimo es por jornadas laborales. Es decir, que una de las cosas que también los emprendedores tienen que conocer es que ciertamente pueden tener trabajadores por jornadas completas, pero también trabajadores por media jornada, y el salario va a ser en relación a la jornada que realiza el trabajador. Es decir, un emprendedor puede tener un trabajador que no labore 8 horas diarias o las 44 semanales, sino que labore 4, que haga una media jornada y el salario va en proporción a esa media jornada de trabajo que tiene. Y le permite a usted desarrollar su negocio en diferentes esquemas y un crecimiento moderado del negocio. Porque muchas veces la consulta es, yo no puedo tener a un trabajador si no lo tengo a tiempo completo y no le pago el total del salario mínimo. No, la ley nos permite que tengamos contratación de trabajadores por jornadas, por media jornada, y nosotros ahí vamos a dosificar el salario en la proporción correcta. Luego los trabajadores tienen derecho a que se les respete la jornada laboral, a una libertad de asociación, a una salud, higiene y seguridad ocupacional, es decir, que trabajen en condiciones adecuadas, a seguridad social, es decir, que usted le va a pagar las prestaciones. Es muy importante que usted lo verifique, las prestaciones de seguro social, las prestaciones de AFP y cualquier otra prestación que corresponde de acuerdo al rubro en que usted se encuentre, a un trato digno y a la estabilidad laboral. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores y que usted debe dejarlas claro, sobre todo para no confundir el tema de que vaya a ser un amigo, un socio, sino que un trabajador, y el trabajador debe cumplir su jornada, desempeñar con diligencia sus actividades, observar las medidas que usted le imponga de seguridad y higiene ocupacional, cumplir las órdenes y las instrucciones que le dé usted en forma directa o quien le dé, si existe otra en una organización ya un desarrollo mayor a quien se les asigne, guardar reserva los retos de la empresa, conservar las herramientas de trabajo y cumplir con el reglamento que exista según el caso.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de individual de trabajo y un contrato de prestación de servicios? Esto es importante. Muchas veces los emprendedores, por esquemas de costo, prefieren adquirir ciertos productos o servicios que en algún momento van a poder hacerlos internamente, pero que de pronto usted en su desarrollo del negocio dice, en este momento me es menos costoso que alguien me provea, por ejemplo, la entrega de mi producto o que alguien me provea el empaque de mi producto. Es importante distinguir cuando usted está frente a un contrato de prestación de servicios, porque de pronto si usted le dice a su amiga o a su vecina que le haga el empaque de sus productos, ellos podrían pensar que están bajo un contrato de trabajo con usted y usted lo que está requiriendo es una prestación de servicio. Lo que usted está queriendo es que en ese momento haya un tercero que le brinde un servicio con el que usted no tiene una vinculación laboral. En esos casos es importante que usted deje claro que lo que usted está contratando es un servicio, porque a diferencia de un contrato de trabajo donde hay una subordinación que es de naturaleza laboral, que hay una remuneración llamada salario y que goza de otras prestaciones. En el caso de prestación de servicios, no hay subordinación, es decir, usted le va a decir, yo quiero 10 cajas, 20 empaques o quiero 4 entregas para tal día y te voy a pagar por esas entregas en estas condiciones, pero no está bajo sus órdenes, sino que es un acuerdo de prestación de servicios, como la que usted hace con el abogado, como la que hace con el contador, como la que hace con cualquier otra persona, pero que no están bajo su dependencia laboral. Pero es importante establecer eso en las cláusulas contractuales, porque eso podría generar una complicación posterior de un reclamo de tipo laboral cuando lo que usted tenía era una relación nada más de prestación de servicio. Es importante también, como emprendedor, que verifique si en el rubro que usted está hay ciertas adecuaciones o ciertos derechos privilegiados para los consumidores. Los consumidores son el centro del emprendimiento. Podemos tener la idea más creativa, podemos tener la organización mejor hecha como emprendedor, podemos tener el mecanismo de mejor distribución como emprendedor, pero sin los consumidores, ninguna idea creativa estaría completa. Entonces, tenemos que tener claro que los consumidores forman el activo más importante que usted va a tener. Entre más cantidad de consumidores que usted va a tener, más su emprendimiento va a dejar de ser un emprendimiento y se va a convertir en una empresa fija o una empresa establecida. ¿Qué debemos de saber? Que hay ciertos rubros que también le dan a los, igual que en el caso de los trabajadores o en el caso de las regulaciones, que hay ciertos casos donde los consumidores tienen derechos mayores a lo que es el estándar de otros negocios. Entonces, usted tiene que tener clara cuál es la relación con sus consumidores. Una de las cosas importantes que muchas veces en el emprendedurismo no se hace es que usted no le pone las reglas y las condiciones en la venta de su producto. Así sea una caja de chocolates que usted se dedique a distribuir a domicilio, por ejemplo, como una floristería, como un empaque de dulces que se distribuye para cumpleaños, como la organización de un evento, usted tiene que tener una hojita que entregue al consumidor, que usted le diga, estas son mis reglas. Mis reglas son, el evento dura 3 horas, yo estoy 1 hora antes, me voy 1 hora después, cualquier concepto que se agregue tiene un costo adicional. Reglas básicas como eso es importante que usted las ponga en el primer momento que usted distribuye su producto. Las condiciones del precio, las garantías que le vas a dar, la duración del producto, si son productos alimenticios, más el tema de vencimiento, sino cuidado y cumplimiento de normas sanitarias. Todo eso no necesita usted hacer un contrato de 20 páginas y llevarle a cada consumidor una escritura pública donde usted le va a poner una serie de condiciones. Usted puede poner al final de su documento de entrega 6, 7 reglas que usted le diga claramente que resumen hasta dónde llegó su compromiso. Entregar un producto, entregar un servicio sin haber limitado al consumidor cuál es su responsabilidad, podría, igual que en los casos de propiedad intelectual, afectar mucho su decisión de emprender el negocio. De ahí la importancia de conocer lo que dice el consumidor. ¿Qué es lo que los consumidores, para que usted haga para que usted pueda hacer su lista, qué debe de saber que tiene derecho el consumidor? Es importante que el consumidor tiene derecho a recibir información, a pagar solo lo que usted le está vendiendo, a adquirir bienes conforme a la oferta realizada por los vendedores, a no ser discriminado y a recibir un trato igualitario y a desistir y hacer uso del derecho de retracto en los términos de la ley de protección al consumidor. Y, sobre todo, no debe haber publicidad engañosa. Una de las cosas que muchas veces afecta a los emprendedores es que hacen ofertas de entrega de productos y servicios y no cumplen los términos. Y eso implica recibir una información que no es adecuada para el consumidor. Y eso le da derecho al consumidor a un reclamo. Otra de las cosas que sucede frecuentemente es que no se les indica a los consumidores cuánto tiempo tienen para devolver o para rechazar el producto. Eso también debe estar puesto dentro de los 7 ítems importantes que su consumidor tiene que saberlo. Si usted está vendiendo en un sitio web, es importante que en el sitio web
estén esas reglas de juego y de condiciones cuando la persona se la compra y que estén puestas antes de la compra, porque en muchos sitios el consumidor adquiere el producto, pero es hasta que recibe la confirmación de la compra que se le dan las reglas, y muchas veces esas reglas ya no son las que el consumidor, si las hubiera conocido antes de la compra, no hubiera optado por ese consumo. Es importante entonces que usted tome en cuenta eso también si lo va a hacer. Uno de los temas importantes, hablando de las ventas en línea, es que para traerlo a colación del tema de propiedad intelectual, si usted tiene una marca, es importante que usted verifique el uso de la misma en el uso del dominio que usted puede tener entre las redes sociales. El dominio también puede ser sujeto a protección y es una de las cuestiones o de los puntos muy importantes para un emprendedor. Un emprendedor, para diseñar una marca o para tener una idea creativa de una marca, debería también, además de ver que no esté utilizada por otro en el registro, también ver la disponibilidad que está dentro de los dominios en el sitio web, en las redes, porque eso le puede permitir crear una marca con mucha fuerza y mucha presencia, pero que cuando quiera utilizar ese dominio se encuentre imposibilitado a vincular esa marca con ese dominio. Luego, para concluir, es importante quizás dejarles esto. La pregunta, quizás algunos que ya tienen emprendimientos o que ya iniciaron sus negocios van a decir, bueno, yo no hice nada de esto y entonces ya no cumplí con ninguno de los pasos, no tengo ninguna de las cosas, pero ya tengo un negocio y está funcionando, ¿y qué voy a hacer? Esto es muy sencillo. Si usted ya inició su emprendimiento, usted está a tiempo para hacer un diagnóstico jurídico. Usted está a tiempo para hacer una documentación legal necesaria dentro del marco. Y usted está a tiempo para elaborar contratos y para hacer todo lo que corresponde. Usted está a tiempo siempre de verificar su marca y de hacer todos los negocios, todos los acuerdos necesarios con proveedores y con clientes. Es decir, que no se genere un desánimo pensando que yo debí de haber hecho todo esto antes de tener una idea creativa. No, es perfectamente factible haber iniciado el negocio, ponerlo en marcha y legalizarlo en cualquier momento mientras usted esté ejecutando el mismo, y eso le va a permitir a usted que su negocio crezca con las condiciones legales, financieras y fiscales adecuadas que le garanticen a usted una buena inversión. Muchas gracias. Si hay alguna duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Hola, hola. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Yo, pues, antes que sé que van a haber algunas preguntas, pero quiero adelantarme un poco y agradecerle en nombre de la universidad su alma mater, su tiempo, claro, su exposición excelente como profesional y nos ha despejado cantidad de dudas. No dudo, valga la redundancia, para todos los que estamos presentes. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido tener alguien de su talla y de su experiencia en esta programación de webinar que hemos tenido durante esta semana. Aprovechando el tiempo, quisiera hacerle una pregunta. Usted sabe que entre los amigos y la familia hay confianza y a veces se va a emprender un negocio y se le pasa todo el know-how a la otra persona, por decirlo, mira, le dice uno, me lo prestas para verlo, qué sé yo, y de pronto, pues hay una desaveniencia, desacuerdo, no devuelven los documentos o no devuelven la información y a los meses ve usted que el negocio está puesto. Ante esa situación me imagino que no hay nada que hacer, ¿no? Sí, de ahí la importancia de que las reglas las escribamos desde el inicio, ¿verdad? Porque ese ejemplo que usted pone es casi que consulta frecuente en los despachos jurídicos. Fíjese que inició un negocio, es mi hermano, pero él se casó y la persona con que se casó, y resulta que hoy ellos, y cuando me fui a buscar el registro, ellos tenían la marca inscrita, ellos tenían el nombre comercial, y ahora me han dicho que me dan 3 días para que quite el rótulo. Entonces, de ahí la importancia que desde el inicio, si sobre todo el emprendimiento es con familia y con amigos, más que nunca las reglas claras. Gracias, sí, yo comprendo que es así porque se pierden relaciones de amistad, de familia, por malos entendidos de esa índole, ¿no? Sí, gracias, licenciada. A sus órdenes, sí. Yo también. Buenas tardes. Buenas tardes. Si quieren las señoritas primero.
Muy bien. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy amable, licenciada. Sí, claro que sí. Bueno, muy bonita reflexión ahí sobre los emprendimientos. Tengo alguna duda. Por Sí. ejemplo, si una persona natural ya se inscribió, pero dejó de operar, eh, y no le fue muy bien el negocio, entonces quiere volver de nuevo a operar, ¿tiene que pagar alguna multa por todo el tiempo que no operó, licenciada? Sí, si tenía su matrícula de comerciante individual, esa matrícula debe de renovarse anualmente. Si no fue renovada en todos los periodos que no operó, debe hacerse la renovación por esos periodos para volver a obtener el permiso de comerciante individual. De hecho, esa es una de las cosas que con frecuencia les digo a las personas que es mejor en mayor cantidad de ocasiones optar por un emprendimiento por una persona social, porque el tema de una persona social no le afecta directamente el patrimonio individual, pero esa carga de todo el tiempo que no pagó, esa renovación de esa matrícula, si hay temas tributarios, todo eso le afecta directamente al patrimonio de la persona natural, mientras que las personas jurídicas tienen una formación distinta a la persona natural que los hace y eso permite que no le afecte a usted directamente, porque en este caso la persona natural para emprender para hacer cualquier otro emprendimiento va a tener que resolver el problema que creó cuando hizo el primero que no funcionó. Y eso me lleva también a otra cosa importante que nos enseñaban en derecho mercantil. Las empresas, una de las cosas que más decepciona a los emprendedores es que pasa un mes, 2 o 3 o 4, o a los profesionales cuando nos independizamos y ponemos nuestro primer negocio o centro de oficinas, y los emprendedurismos son así. Está establecido técnicamente que usted debe considerar en su emprendedurismo que probablemente no es un negocio que de un día para el otro pueda generar un beneficio y que los negocios requieren un plazo de estabilización. Los expertos dicen que un negocio, cuando bien va a estar, tendrá que esperar 3 años para tener estabilidad. Entonces, eso también es importante que lo consideren, porque un financiero probablemente le va a indicar en esa asesoría inicial que usted reciba, le va a poder contar o comentar en el tipo de emprendimiento que usted tiene, cuánto es el tiempo que usted debería considerar que va a ser de transición para que encuentre su negocio la estabilidad necesaria. Bueno, muchas gracias, licenciada. A la onda. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le tenía una consulta. En primer lugar, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de explicarnos, y pues el tema es muy amplio y usted lo ha sabido sintetizar de una manera muy eficiente. Usted expuso durante su ponencia que pues alguien que se dedique a un emprendimiento no necesariamente lo tiene que tener registrado, pero en el caso de que una persona se dedica a vender algo, lógicamente no lo tiene registrado, es un emprendedor, pero que no lo elabora esa persona precisamente. Le voy a poner un ejemplo. Hagamos de caso que este emprendedor se pone en contacto con una señora que elabora, por ejemplo, pay de manzana, y él no lo elabora, él lo que hace es venderlo, ¿me explico? Simplemente Sí. él contacta a los clientes, lo oferta, y es decir, tiene, llamémoslo como un convenio de palabra con esta persona que elabora su producto. A la hora de registrarse, lógicamente usted mencionó que aquí el Ministerio de Hacienda, y también depende del tipo de sociedad que se escoja, y también en la matrícula de comerciante individual, en su caso, en el registro de comercio. En esos casos que el emprendedor no es la persona que elabora el producto que vende, ¿cómo es la situación? Es que allí pueden haber varias circunstancias, digamos. De hecho, la distribución en sí misma es una forma de emprender y está dentro del rubro de los servicios. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los grandes emprendimientos o conceptos, plataformas como Uber, a lo que se dedican es a la distribución. Ellos no elaboran nada. Lo que hacen es vincular al cliente con la necesidad. Tienen una plataforma que es justamente eso en lo que se inscribe. En el concepto de la persona, en el caso que distribuye pasteles, él se va a inscribir como un vendedor,
como se escribe una panadería a la que le entregan pan y es una panificadora que lo hace y se escribe como una panadería. Igual se escribe esta persona como un distribuidor. Esa sería una opción si usted lo que quiere es estrictamente distribuir. Por ejemplo, una de las cosas que pasa con frecuencia, ¿qué sucede con los influencers? Los influencers son personas que están presentes en las redes sociales y hay muchos productos que están interesados en que ellos publiquen sus productos porque van a vender. Este influencer puede tener un registro justamente como eso. La ley le llama, en el Código de Comercio, se llama distribuidores o representantes. Usted puede ser representante de una marca. Muchos lugares famosos aquí lo que son es representantes de marca y justamente lo que reciben son beneficios económicos porque representan una marca o porque distribuyen una marca dentro de El Salvador. El distribuidor puede tener varios roles o un contrato de distribución puede implicar desde ser responsable de todos los permisos, por ejemplo, en el negocio de las droguerías, aquí es muy usual, o personas que vienen con productos como Herbalife o ese tipo de productos, donde puede ser que el distribuidor sea responsable de todos los permisos sanitarios hasta la entrega del producto y las garantías, y pudiera ser que solamente se encarga de poner el producto en las manos del consumidor y usted recibe una distribución. Esas famosas cadenas de consigue 6 que vendan y vas a tener una comisión y otros 6 que vendan y otra comisión, es un tipo de emprendedurismo donde como lo dice Ivonne, sé tu propio jefe, y está dentro del segmento de los negocios, y ese negocio se llama distribución o representación según el límite, pero pudiera ser en el caso que usted pone, que interesado justo en esa, ya no solo en distribuir ese producto, sino que de pronto esa receta puede ser mágica, y usted de pronto pudiera considerar la posibilidad de la receta de esos pasteles de manzana, y ya no vincularse en un acuerdo solamente de distribución, sino que hacer una entidad, donde si usted va a poner el capital, usted puede ser el socio capitalista y el que hace el pastel puede ser solamente un socio de la idea y hacer una distribución de las utilidades. Es decir, que allí, en el ejemplo que se me pone, podrían operar bastantes segmentos de acuerdos o de negocios que podrían ser protegidos dentro de la ley o que podrían ser consolidados dependiendo hasta dónde usted quiere tener un beneficio sobre solo distribuir el pastel o si eventualmente usted quiere también que el esfuerzo que usted ha hecho porque ese pastel sea famoso también implique que, aunque usted no es el creativo de la receta, le garantice el negocio más a largo plazo. Sí, es decir, la persona que elabora los pasteles, por poner el ejemplo, vende sus pasteles por su parte. Sí. Y esta persona que es un emprendedor, lo que ha hecho es anunciar con la gente que conoce los pasteles. Entonces, él los está vendiendo, aunque la persona que elabora los pasteles también vende por su parte. Es decir, no es un distribuidor exclusivo, sino que simplemente está vendiendo como una idea de negocio el vender los pasteles. Sí, de acuerdo, allí perfectamente se puede registrar, como le digo, como un vendedor, como una panadería que distribuye, y lo que tiene que tener el acuerdo de la persona que fabrica los pasteles es tener un convenio donde quede claro que hay un contrato de distribución, no exclusivo, como usted bien lo acaba de decir, pero que todo lo que se venda por el canal de distribución suyo, o del que está vendiendo los pasteles, implica que tiene garantizado un pago por parte de quien nos está elaborando. Dentro de los conflictos más grandes que hay dentro de estos esquemas de distribución, justamente es eso, de que de pronto, y esa es la queja más grande de los distribuidores, que generalmente no hacen acuerdos, se conoció la marca por todo el esfuerzo que yo hice, y ahora que ya todo el mundo conoce la marca porque yo me dediqué a hacerla famosa, el productor me dice, ya no quiero que sea mi distribuidor. Por eso es importante que haya un acuerdo entre el que fabrica y el que distribuye. No tiene que ser exclusivo, la ley no requiere que sea exclusivo. Con que haya un acuerdo, le da derecho y garantías a usted de reclamo. Muchas gracias. Y ahí después, si nos puede pasar su información, porque creo que no solo a mí, sino que a otras personas que están presentes acá, nos interesaría tal vez darle pensamiento a la formalización y requeriramos de sus servicios jurídicos. Gracias. Muchas gracias, claro que sí, con gusto. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Me acuerdo que usted mencionó de que puede haber un socio que sea el de las ideas y un socio que aporte la capital. Digamos que yo soy el socio que aporta la capital y no aporto nada de ideas, solo es otro socio. Y
cuando nosotros creamos la empresa, solo fuimos socios de palabra, como se dice, pues no tengo un respaldo jurídico ni legal atrás de respaldo. Entonces, ¿qué pasa si con el paso del tiempo el socio que daba las ideas, gracias al negocio, logra tener más capital de la que yo le aporto y me despide? ¿Pudiera yo demandar? Sí, difícil, o sea, demandar sí se puede, pero va a ser un litigio difícil porque el establecer que esa suma inicial de dinero que se dio era una inversión para ese negocio sin que haya nada de por medio escrito, lo hace difícil. Esta pregunta es muy importante porque me lleva a decir algo. Los acuerdos que se hagan entre socios no necesariamente tienen que ser con grandes formalidades legales y notariales y autenticadas y apostilladas. Pero sí es importante, por ejemplo, en este caso, con que hubiera algún tipo de documento, acuerdo, correos electrónicos, donde se hubiera acordado por lo menos una idea básica de que eso era parte de esa inversión inicial y que de esa inversión inicial iba a haber reparto para ambos, eso podría permitir declarar la posibilidad de la beneficencia de ese negocio. Pero si solo ha habido una entrega del dinero y ese otro socio lo multiplicó y de pronto llega y me dice, como tú me diste $100 y aquí te los devuelvo y que te vaya bien, y de pronto yo le digo, no, es que yo no era los $100 prestados, yo te di los $100 para que pusiéramos la venta de paletas y que si esas paletas crecían la venta, yo fuera creciendo en ese negocio. Pero si no tengo nada por escrito y él me dice, aquí están tus $100 y andate, muy probablemente hay muy pocas posibilidades de que pueda obtenerse un reconocimiento de una sociedad de hecho en ese caso. Ok, muchas gracias, licenciada. A la orden. Licenciada, tenemos en el chat la pregunta del señor Francisco Alfaro. Dice, sí. ¿Qué nos aconsejaría sobre desarrollar y comenzar a producir productos basados en tecnologías de terceros, pero que no tienen trámite de registro o patentes? Entendería que lo que me está preguntando es que él está desarrollando sobre una plataforma algún otro beneficio de ese software, entendería yo. Eso me llama quizás importante y quizás eso no quedó claro en propiedad intelectual. Los software son objeto de protección. Entonces, si usted diseña cualquier programa dentro de la red, es importante tener claro que usted puede protegerlo y que sobre el derecho que haga, sobre el uso que hagan esas personas o haga un tercero o sobre el desarrollo adicional dentro de eso, usted también tiene un derecho porque es su plataforma la que está sirviendo de base. Entonces, si usted está utilizando una plataforma, que es lo que resumiría de lo que él pregunta, él está desarrollando un servicio sobre la plataforma de un software que nadie tiene protegido. En ese caso, si no está protegido, probablemente no va a tener problemas cuando él quiera proteger lo que es desarrollado. Eso no implica que si la persona que lo desarrolló lo tuviera protegido, por ejemplo, en otro país, pudiera hacer un reclamo sobre el derecho preferencial que tiene sobre ese software. Porque esto implicaría como que yo quisiera utilizar, por ejemplo, Outlook y le hago un desarrollo o un crecimiento, un desarrollo para otra función o otra utilidad a esa plataforma, pero no quiero reconocer las licencias de uso de Outlook. Entonces yo estaría cometiendo un acto ilegal que sujeto a que yo pueda enfrentar un proceso de reclamación. Ok, tenemos otra pregunta y es de Karen Yamilet Acevedo Cepeda. Dice, una consulta, doctora, ¿a partir de qué número de empleados tengo que inscribir en el Seguro Social? Sí, nosotros en la actualidad tenemos un esquema que aún en el caso de un emprendedor individual, puedo inscribirme yo como emprendedor individual dentro del registro, dentro del Seguro Social. Es decir, esto fue una reforma de hace un par de años donde se pretendió y se sigue pretendiendo de que si usted tiene una venta de paletas o aunque venda en bancos en esquina, usted puede irse a inscribir en el Seguro Social y generar y pagar lo que le corresponde a esa tabla como comerciante individual y puede inscribirlo. En consecuencia, si puedo inscribirme como emprendedor individual, desde que tengo un empleado, yo tengo la facultad, la obligación, mejor dicho, de darle toda la protección de la seguridad social, aunque solo tenga un empleado, aunque solo lo tenga medio tiempo. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. No sé si todavía hay tiempo para una última pregunta. ¿Cómo no? Con gusto. Si quisiera saber cuál es su opinión respecto a cuál puede ser la asesoría más idónea para un emprendedor que
tal vez lo que le preocupe son los costos sobre la constitución. Si esta persona tiene dudas si ser comerciante individual o si constituir una sociedad en relación a los costos en los que va a incurrir, también por los permisos, etcétera, ¿qué le recomendaría a usted en ese caso? ¿Y en qué podría tal vez invertir mejor en el caso de que el constituir una sociedad pues, va a incurrir va a ser un mayor costo? Y que optara por mejor, como va empezando, que sí sería mejor como comerciante individual. Sí, en realidad, hacerlo como comerciante individual parte del supuesto que usted es un emprendedor individual, ¿verdad? Que solo usted está, solamente usted está dentro del negocio y entonces tendría que hacerlo como una persona individual porque, como les explicaba, nosotros no tenemos sociedades unipersonales. Cuando usted es una persona que está sola en el negocio, que no tiene nadie con quien vincularse, ni por fines de ideas, ni por fines económicos, la única opción que usted tiene es hacerlo como comerciante individual. Si usted tiene la opción de que está con otras personas, porque a veces pasa esto, son dos personas, que era el ejemplo que ponía la licenciada al inicio de la licenciada Panamá, de que estoy con mi hermana y entonces no hagamos la sociedad, inscríbete tú en el IVA, inscríbete tú en el registro, pero ya sabemos que somos las dos y lo tenemos claro que las dos somos socias. Eso puede generar al final un gran problema si usted tiene esa opción, porque perfectamente, si fue su hermana la que se inscribió, es la persona que va a quedarse con los derechos y usted va a tener muy, muy difícil que reclamar el 50% de esa empresa mercantil individual que su hermana aparece como propietaria en todas partes. Entonces, si usted tiene la opción y está con otro socio, mi recomendación sería considerar la posibilidad de una sociedad legalmente establecida y considere que eso a lo que usted le llama costo de creación, en realidad es una inversión. Y es una inversión porque es tan importante tener eso como tener una materia prima, como tener una marca inscrita. O sea, eso, lejos de ser un costo, es una inversión que le va a dar a usted la seguridad que si está vinculado a otras personas, ya sea que porque le van a dar dinero o sea porque va a darle una idea creativa, lo más conveniente es que usted considere que esa inversión es la mejor inversión que usted va a hacer en su vida. Ok, Tenemos otra pregunta. ¿Cómo no? Muchas gracias. Tenemos en el chat otra pregunta desde Dulce Noe. Dice, buenas tardes. Respecto a sacar la tarjeta del IVA para prestación de servicios, ¿en qué caso sería y qué beneficios tengo? En cualquier prestación de servicios que usted esté dando, usted está sujeto a la inclusión del IVA, siempre y cuando usted tenga ventas mayores a lo que equivale a 5,000 colones, que vienen siendo como $457. Entonces estaría usted obligada a inscribirse en el IVA. ¿Cuál es el beneficio que usted tiene? Es que usted formaliza su negocio. En el momento en que usted formaliza su negocio, es cierto, vienen cargas tributarias, vienen cargas impositivas, pero también a eso usted le habilita un portafolio de opciones que usted puede tener en el esquema de soporte del servicio que usted está dando. Hay muchas empresas que no van a adquirir sus servicios si usted no está legalmente establecido o si no está usted fiscalmente emitiendo comprobantes de crédito fiscal o facturas en cumplimiento a normas. De tal manera que quizás eso también se lo comento, por ejemplo, en la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública hay hasta disposiciones especiales donde dice que el Estado debe privilegiar comprarle a pequeños empresarios productos y servicios en el Estado y, por ejemplo, que también hay privilegios para empresas conformadas por mujeres, para que se les dé privilegios o preferencias cuando va a haber una adquisición por parte del Estado. De tal manera que inscribirse en el IVA, además que le da a su negocio una estabilidad y le va a permitir tener, por ejemplo, posibilidad de tener un crédito, que si usted no tiene registro de IVA, que si usted no está legalmente establecido, no lo va a hacer. Y, por ejemplo, en estas recientes circunstancias vemos que hay muchas organizaciones o aún muchas entidades del Estado que están buscando ayuda a emprendedores. Usted puede entrar a pequeños portafolios como de las MIPES en El Salvador, como Injuve, por ejemplo, tiene portafolios para ayudar a los emprendedores en su negocio, o puede entrar a ciertos portales donde le van a dar privilegios de que usted puede exponer sus productos y servicios, pero que
lo que le van a pedir básicamente es que su emprendimiento esté formalizado y eso implica por lo menos tener una creación del mismo, una existencia y un cumplimiento de normas fiscales. Hay que entender una cosa, si no nos inscribimos, que esto pasa muchas veces, usted sigue vendiendo, no se inscribe, va vendiendo, no se inscribe, usted puede generar una brecha tributaria que cuando usted quiera resolver e inscribirse en el Ministerio de Hacienda, puede haber evitado pagar impuestos que le hagan difícil continuar con esa inscripción si no sana lo que hizo anteriormente. Por eso lo mejor es desde el inicio reconocer lo que corresponde al Estado y tener toda la estructura legalmente establecida. Licenciado, yo tengo una consulta al respecto del IVA. Cuando una empresa ha dejado de operar, tiene años, cuando le digo años, arriba de 10 años, y sigue declarando el IVA a cero. Es más, en el negocio que tuvo ya hay otro negocio, porque ya era rentado el lugar y pusieron otro negocio. Para cerrar esto solo basta presentarse al Ministerio de Hacienda y decir que el negocio ya no está operando. No, inscribirse en el Ministerio de Hacienda es fácil, pero terminar el negocio es un poco más complejo. El Ministerio hace cierta auditoría especial para poder otorgar la cancelación de un registro de IVA de una persona natural. En el caso de las personas sociales, hay que hacer un proceso de disolución y liquidación de la entidad en el que se hace ese trámite con el registro y cuando se concluye con eso, se hace la cancelación del registro de la sociedad. Para el caso de la liquidación de una sociedad, es un proceso que se hace notarialmente. Hay que hacer publicaciones, hay que hacer todo un trámite establecido en el Código de Comercio y hasta que eso se concluye, el Ministerio audita los últimos 3 años, que en este caso no había problema porque no ha tenido operación, y le da una solvencia especial para cerrar y hasta ese momento se cierra la entidad societaria. Gracias, licenciada. Bueno, les agradezco su tiempo, estoy a sus órdenes, ahí estaba al final el contacto y cualquier cosa que les podamos servir es un gusto. Me encantó compartir con ustedes esta tarde y espero les haya generado por lo menos algunas inquietudes que les permita visualizar los emprendedurismos que tengan en puerta. Bendiciones a ustedes. Gracias, licenciada. Quiero reiterarle en nombre de la universidad, su alma mater y también la mía, me siento supremamente orgullosa de tener profesionales de su talla y su exposición ha sido excelente. Usted lo ha visto no solamente porque yo lo estoy diciendo, sino que por las personas y los chicos participantes también lo han manifestado. Su valioso tiempo, su experiencia que es notable, y pues, ¿qué más puedo decirle? Muchísimas gracias, le deseo éxito siempre y bueno, no se olvide de que su casa, su alma mater sigue siendo siempre y está siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a Carla Núñez también por su apoyo en toda la semana como parte de la presentación de llevar a cabo el webinar, a mi equipo, a Ivonne Roxanita, a la licenciada Gaby Zuleta, también de Imagen Institucional, que está grabando esto para poderlo poner en las redes nuestras, y también a Mario Arévalo de Soporte Técnico. Así es que pues gracias a todos. El agradecer a los que estuvieron presentes también. Es gratificante dar realmente las gracias y se las doy sinceramente, licenciada. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones.